bendiciones a nuestro Padre Todopoderoso. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbrame, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de su amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad.
escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, me caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. hablar. Podría Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. háblame, Señor. Solo escucharte hablar. Muy buenas mis hermanos, que el Señor les bendiga. En estos momentos me complace informarles de las próximas actividades que tenemos en nuestra iglesia. Para el domingo 3 de mayo vamos a iniciar con nuestros cultos en vivo. Sí, óiganlo bien, cultos en vivo. Así que preparen a levantarse temprano para que escuchen la palabra de Dios. Este domingo 3 estará a cargo de la Iglesia Bautista Celebración, la iglesia que está pastoreando el pastor Jonathan. Pero para el domingo 10 también tendremos nuestro culto en vivo y estará a cargo de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida. Así que muy pendiente con estos cultos en vivo. Y para el domingo 17 nuestro pastor Ronnie estará iniciando un sinnúmero de mensajes titulado Dios reacciona a nuestras respuestas. Así que mis hermanos, no se pierdan cada una de estas actividades y recuerden que a pesar del tiempo que estamos pasando hoy en día, no importa nada de esto para el Señor, porque el Señor siempre nos está protegiendo y nos lo ha demostrado en estos momentos. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Qué privilegio poder tener hoy el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del tema, ¿y usted y yo? ¿Hasta qué punto somos fieles a Dios? Recuerdo una vez que una persona, una señora no creyente, se acercó a nuestra iglesia porque su hijo, que acababa de cumplir 18 años, tenía un gran problema. Y nosotros, que teníamos visitación y cultos en los hogares los martes, nos enfocamos en esa familia. Íbamos a su casa, orábamos constantemente por ellos, estuvimos dándole seguimiento. Cada martes, cada día de la semana llamábamos a esa señora y a su esposo por ese problema tan grande que tenía su hijo. Un día, el problema mayúsculo que tenía ese niño se resolvió. Y el niño iba a llegar a su casa, el joven iba a llegar a su casa, y nosotros nos enteramos de ello. Casualmente, el día que sucedió el milagro era martes. Ese era día de nosotros ir a los hogares. Y nosotros teníamos previsto en nuestra agenda ir otra vez a la casa de esta señora para nosotros seguir clamando. Pero cuando nos enteramos en la mañana, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir ahora con otro propósito, vamos a ir a dar acción de gracias a Dios por lo que Dios hizo en la vida de ese muchacho. Bueno, hermanos, toda la iglesia nos preparamos para ir, y cuando íbamos llegando a la casa escuchamos un ruido grande, escuchamos mucha bulla, y mientras más nos acercábamos a la casa notábamos que todo el ruido salía desde la casa.
Y cuando llegamos, vimos toda la familia tomando alcohol, con bocinas enormes, bocinas que eran hasta más grandes que yo, con una bulla enorme, celebrando que ese muchacho había solucionado su problema. ¿Sabe qué? La señora nunca más volvió a la iglesia, nunca más fue y dio las gracias a Dios. Y ya, el problema de su hijo se había resuelto. Y es increíble lo rápido que olvidamos el favor de Dios en nuestras vidas. Y muchos de nosotros, y vemos en la Biblia muchos ejemplos de personas también que eran así. Eran fieles al Señor hasta un punto. Ananías y Zafira, por ejemplo, ellos estaban ahí, tenían todas las cosas en común, dice la palabra de Dios, y fueron fieles al Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta que vendieron aquella propiedad y vieron todo ese dinero junto ahí. Pero también tenemos el caso de Sansón. Sansón, que había sido, su nacimiento fue un milagro, y él había sido dedicado como nazareo. Y él fue fiel, y era fiel, ¿hasta qué punto? Hasta que veía a una mujer. Israel, mis amados hermanos, también, si vemos el ciclo de historias que hay en el libro de los jueces, todo ese ciclo es descrito en el libro de Salmos capítulo 78 con esta frase. En el capítulo 78, verso 34 dice que si Dios los hacía morir, entonces así buscaban a Dios. Ellos solamente clamaban a Dios cuando estaban en problemas, cuando estaban en dificultades. Pero desde que Dios le enviaba un libertador y tenían un tiempecito ahí de paz, inmediatamente se olvidaban de Dios. Y usted, hermano, y yo, ¿hasta qué punto le somos fiel a Dios? Ahí está Acán, parte del ejército de Israel. Él fue uno de los que entró que dio las 7 vueltas a Jericó. Y entraron y conquistaron esa ciudad amurallada. Y él fue fiel hasta que vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata. David era fiel. Ese rey que conquistó reinos. Pero fue fiel hasta que se llenó de ociosidad. Mandó a su ejército y él se quedó en casa y vio a una mujer que se estaba bañando. Eva era fiel hasta que tuvo una conversación con quien no debía y habló con la serpiente. Y usted y yo, mis amados hermanos, ¿hasta qué punto somos fieles al Señor? ¿Qué es lo que detona el botón de la infidelidad en nuestras vidas? Y vamos a ver el caso de Job. Job es el mejor ejemplo, porque Job vivió al extremo. Cuando nosotros en nuestras mentes queremos poner excusas, mira, yo no puedo ir a la iglesia por tal cosa. Veamos el ejemplo de Job. Lo de él fue extremo en todas las áreas de su vida. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Job, los versículos 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Óigame, y en el versículo 22 dice también la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Mi Dios, que ella nos confronte, que todo aquel que vea este video por los medios sociales, por los medios electrónicos, mi Dios, sea también confrontado con tu palabra como lo he sido yo. Y que podamos hacer ajustes en nuestras vidas, de modo que podamos glorificarte a ti, mi Señor. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén
y amén. Mis amados hermanos, vemos aquí que Job, Satanás le dice a Dios, mira, quítale todo lo que tiene y tú vas a ver que él será infiel. En primer lugar, vemos que Job fue fiel en la riqueza y prosperidad. En la riqueza y prosperidad. Miren, él tenía una familia grande, tenía 7 hijos varones y 3 hijas hembras, 10 en total, según el capítulo 1, verso 2. Sus hijos eran unidos, no se estaban matando por la herencia, no siempre había un pleito, ellos eran unidos. En el versículo 4 dice que cada vez que uno de ellos cumplía años, hacían un gran banquete, invitaban a sus hermanos e incluso sus hermanas también iban y comían y se regocijaban con el cumpleañero. Entonces, mis amados hermanos, era una familia unida, era una familia hermosa. No habían problemas, no había dificultades. En medio de esa paz, de esa bonanza, usted dice, pero yo no necesito a Dios. Yo tengo todo resuelto en mi vida. No solamente eso, fíjense que él tenía grandes riquezas, provisiones. No tenía preocupación por lo que le faltaba en la despensa. Él tenía, mis amados hermanos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y dice, y muchísimos criados. Él ni siquiera se preocupaba por quién estaba ahí para, si uno de los criados tenía problemas, si tenía que pedir un permiso. Y cónchale, ¿quién me va ahora a ayudar? ¿Quién va a suplir esa necesidad de ese criado? No, él tenía muchísimos criados, tanto que no se podían contar. Entonces, mis amados hermanos, él fue fiel aún siendo rico. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, Jesucristo dijo que las riquezas suelen ser un estorbo para servir al Señor. Él dijo que no podemos servir a 2 señores, no podemos servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Vas a aborrecer a uno, vas a amar al otro. No se puede, mis amados hermanos. Las riquezas no eran un obstáculo para Job. No eran una pared entre Dios y Job. Y mis amados hermanos, vemos lo difícil, porque incluso Jesucristo dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Yo recuerdo un evangelista que vino a nuestra iglesia a predicar, un pastor. Y él nos contó la historia. Él estaba evangelizando en su área, en el área de su iglesia, y llegó a la casa de un señor. Y él le tocó la puerta. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, mira, yo quiero presentarte a Jesús. Y entonces el Señor le dijo, ven conmigo. Y el dueño de la casa fue y lo llevó a sus grandes jardines. Le mostró la gran piscina que tenía. Le enseñó su cocina enorme, sus habitaciones. Le dio un tour por el parqueo de su casa y enseñó estos automóviles de colección de lujo. Y luego lo llevó otra vez a la puerta principal y le dijo, ¿viste todo lo que tengo? Y el evangelista, asombrado, le dijo, sí, tienes muchas cosas. Y el dueño de la casa le dijo, ¿y quién te dijo a ti que yo necesito a Jesús? Y es increíble, mis amados hermanos, cómo las riquezas pueden ser un obstáculo en la vida de la gente. Bueno, Agur lo dijo de la siguiente manera en el libro de Proverbios, capítulo 30. El libro de Proverbios, capítulo 30, los versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y mis amados hermanos, ahí está. Pero a pesar de tanta riqueza, Job era fiel a Dios. Lo leímos ahí en el versículo 22. Él mantuvo su integridad. Él mantuvo su fidelidad. Dice la palabra de Dios que Job iba y hacía sacrificios por los hijos, por si acaso habrían ellos pecado. Siendo rico, él se preocupaba por la santidad, se preocupaba por temer a Dios y respetar a Dios.
Y usted y yo, hermano, si nos firman un hijo, si nos dan una herencia, si nos hacen vicepresidente de una compañía, si nuestros negocios comienzan a tener ganancias históricas, aún así seguiríamos siendo fiel a Dios. En primer lugar, Job fue fiel en la riqueza y prosperidad. En segundo lugar, Job fue fiel en la ruina. Job fue fiel en la ruina. Y vamos a ver la secuencia de las cosas que sucedieron. Vino corriendo un criado y le dijo en el verso 14-15 que los sabeos vinieron y mataron a todos los criados. Solamente escapó él para dar la noticia. En el versículo 16 dice la Biblia que aquel no había terminado de hablar y luego viene el otro criado diciendo: fuego de Dios cayó del cielo y consumió a las ovejas. Pero aquel no había terminado de hablar y viene otro y dice: mira, los caldeos mataron a los criados y se robaron los camellos. Y la gota que derramó todo ahí, versos 18 y 19, es cuando viene aquel criado a decirle la mala noticia de la muerte de sus 10 hijos. Y mis amados hermanos, qué difícil, qué situación tan fuerte para aquel hombre. Noticia mala tras noticia mala tras noticia mala. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios en el capítulo 2? Capítulo 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job siguió siendo fiel, aún en medio de la desgracia, en medio de una prueba tan difícil. Él continuó siendo fiel a Dios. Y usted y yo, mis amados hermanos, solemos cuestionar a Dios cuando tenemos cosas mucho más mínimas que la que Job tuvo ahí en ese momento. Y mis amados hermanos, él fue fiel siendo rico y él fue fiel siendo pobre. En tercer lugar, Job fue fiel en la enfermedad. Él siguió siendo fiel en la enfermedad. Capítulo 2, versos 7 al 8, dice la palabra de Dios: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Oh, mis amados hermanos, estando con la peor enfermedad de la época, Job siguió siendo fiel. Porque dice el versículo 10 más adelante, la segunda parte dice: recibiremos de Dios el bien. Esta fue la declaración de Job, aún en medio de esa enfermedad. Voy a recibir de Dios el bien, y el mal no lo voy a recibir. Y dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Wow. Y usted y yo, mis amados hermanos, ¿hasta qué punto somos fieles a Dios? Yo creo que ya en este punto hubiese desmayado. Pierdo todo lo que tenía. Mueren mis 10 hijos. Y ahora me da la peor enfermedad de la época, al punto que tengo que tomar un trasto, un tiesto para rascarme. Y aún así sigue siendo fiel a Dios. Recibiremos el bien del Señor y no vamos a recibir el mal. Job fue fiel en la enfermedad. En último lugar, Job fue fiel aunque sus seres queridos no fueron. Aunque la gente que le rodeaba, la gente que le era de influencia a él en ese momento, no era fiel, no hablaba rectamente,
él aún así no se dejó influenciar. Él estaba comprometido con el Señor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, mis amados hermanos, la mujer que le había dado 10 hijos, con la que él se acostaba, la que se supone que debe cuidarlo, que debe protegerlo, que debe amarlo. Ella le dice, ya estoy cansada de verte así. Muérete, maldice a Dios y muérete. ¿No ves en la posición que te ha dado, que te está poniendo Dios? Y mis amados hermanos, es muy fácil olvidar todas las cosas buenas que ya Dios le había dado. Dios le había dado prosperidad, le había dado 10 hijos, le había dado comunión familiar, le había dado amor entre familia. Es fácil olvidar esto cuando estamos en momentos difíciles, pero no olvide que Dios ha sido fiel en todo momento. Él ha sido fiel en momentos anteriores y seguirá siendo fiel en momentos de prueba, mis amados hermanos. Y por eso Job le dice, tú has hablado como cualquier mujer impía. Vamos a recibir las cosas buenas de Dios y no las cosas malas. Y mis amados hermanos, Job fue fiel, aunque sus seres queridos no fueron. Lo primero fue su esposa, luego sus amigos. Ya desde el capítulo 3 hasta el capítulo 40 vemos una serie de discursos y conversaciones entre los amigos de Job y Job. Y ellos están acusando a Job constantemente. Mira, tus hijos murieron porque pecaron. Tú estás en esa situación porque pecaste. Es tu culpa. Revísate, verifica. Esa no es la justicia. Esa es la justicia de Dios que se está a ti pagando lo que mereces. Y qué difícil debe ser, Job, con un dolor físico, un dolor espiritual, un dolor mental por la muerte de sus hijos, la situación que estaba pasando. Y ahora viene esta gente a decirle y a machacarlo y a machacarlo y a machacarlo más con palabras. Pero vemos que Job retuvo su integridad, aunque sus seres queridos no fueron fieles. Porque la palabra de Dios nos dice ahí en el capítulo 42, los versos 7 al 9 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mis amados hermanos, vemos que Job fue fiel siendo el hombre más rico. Él fue fiel siendo el más pobre y estando en la desgracia. Él fue fiel, hermanos, teniendo la peor enfermedad de la época. Y él fue fiel, aunque sus seres queridos no fueron fieles. Termino con esta historia. En una ocasión, un hombre quería vender una casa. Y él le puso el letrero para venderla. Y había un hombre que constantemente lo molestaba al dueño diciéndole, véndeme la casa. Pero él quería que se la vendiera a un precio mucho menor. Sucede, mis amados hermanos, que el hombre, a verse presionado, y por todas las artimañas que usó este hombre, el dueño de la casa accedió a venderle la casa a un precio mucho menor que el que la tenía. Pero le puso una condición. En la puerta principal de entrada hay un clavo. Yo quiero seguir siendo el dueño de ese clavo.
Bueno, el comprador dijo, yo no veo ningún problema, eso es un pequeño clavo, además tú me hiciste un gran descuento. Sucede, mis amados hermanos, que al tiempo, después de haber vendido la casa y con el contrato hecho, el antiguo dueño vino y clavó, y en su clavo colgó un perro muerto. Y el hombre salió y dijo, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, ese es mi clavo, yo puedo colgar lo que yo quiera. Sí, pero es mi clavo. Y él dijo, bueno, eso no me va a molestar. Quizás tú te vas a cansar. Pero el tiempo pasó y ya la puerta de entrada tenía un mal olor. Y así sucedía cada vez cuando el perro terminaba de descomponerse, el hombre lo quitaba y buscaba otro animal muerto y lo ponía allá. Hasta el punto de que el nuevo dueño tuvo que venderle la casa al antiguo dueño porque nadie se la quería comprar. Y tuvo que vendérsela al antiguo dueño a un precio mucho menor que él había pagado. Y, hermano, eso debe enseñarnos algo en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, es entregarle nuestra vida a Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y nosotros nos preguntamos, óyeme, ¿cómo es que Job pudo soportar tantas situaciones difíciles en su vida? Es porque él le había entregado todo a Dios. Todo era de Dios. Y si usted, hermano, y yo vivimos unas vidas en la cual entregamos todo nuestro ser al Señor, las cosas a nuestro alrededor no tendrán tanta relevancia. Y usted y yo, ¿hasta qué punto le somos fieles a Dios?